Fernando Díaz Villanueva, Historia, Liberalismo y Batalla Cultural en el siglo XXI. Fernando Díaz Villanueva nació en Madrid el 24 de enero de 1973. Actualmente es periodista, historiador y divulgador español, conocido por su intensa actividad en medios digitales y por haber construido una de las comunidades de oyentes más amplias del ámbito hispanohablante en el terreno del podcast político e histórico. Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, se especializó en Historia Contemporánea, un periodo que marcaría profundamente su enfoque intelectual. Sus primeros años profesionales transcurrieron en el periodismo audiovisual, en la agencia Atlas vinculada a Mediaset España, donde participó como redactor y guionista en programas de investigación. Posteriormente desarrolló una etapa destacada en Libertad Digital, donde ejerció como jefe de opinión y subdirector de contenidos de su televisión digital. También fue director de negocios.com y director adjunto de La Gaceta, hasta el cierre de su edición impresa en 2014. Estos años consolidaron un perfil como analista político de orientación liberal clásica. Tras una etapa en Guatemala, donde dirigió la Escuela de Cine y Artes Visuales de la Universidad Francisco Marroquín, institución conocida por su ideario liberal, regresó a España y fundó sus propios proyectos, la Contracrónica, de actualidad política, y la Contrahistoria, de divulgación histórica, ambos lanzados en 2016. Estos programas lo convirtieron en uno de los pioneros del podcast político independiente financiado por oyentes en España. El núcleo ideológico de Díaz Villanueva se inscribe en el liberalismo clásico, con una defensa explícita de la economía de mercado, la limitación del poder del Estado y la centralidad de las libertades individuales. En numerosas emisiones de la Contracrónica ha defendido la reducción del tamaño del Estado y del gasto público, la crítica a lo que él denomina hipertrofia normativa, la defensa de la propiedad privada como pilar de la libertad y la importancia de la separación de poderes y del Estado de Derecho. Su visión bebe de tradiciones intelectuales próximas a la escuela austríaca y al liberalismo anglosajón, aunque él mismo suele subrayar que su enfoque es más histórico que doctrinario. En entrevistas publicadas en medios como Zenda, ha insistido en que su aproximación no es partidista, sino cultural. Entiende el liberalismo como una tradición civilizatoria más que como una propaganda electoral. Uno de sus argumentos recurrentes es que el siglo XX demostró los peligros de los estados omnipotentes, ya fuesen fascistas o comunistas, y que el siglo XXI corre el riesgo de repetir errores si se normaliza la concentración de poder en nombre de causas supuestamente superiores: seguridad, igualdad, identidad o emergencia climática. En el terreno historiográfico, Díaz Villanueva sostiene una posición crítica frente al presentismo, la tendencia a juzgar el pasado exclusivamente con parámetros morales actuales. En su obra La Contrahistoria de España propone revisar episodios clásicos de la historia española sin asumir automáticamente los marcos interpretativos heredados del siglo XIX o del franquismo, ni los relatos simplificados de la historiografía militante contemporánea. En entrevistas concedidas a Telemadrid, explicó que su objetivo no es reescribir la historia, sino narrarla con mayor amplitud de fuentes y contexto, incorporando factores económicos, geopolíticos y culturales que suelen omitirse en relatos escolares. Su libro Hispanos aborda la hispanidad desde una óptica civilizatoria y no exclusivamente nacional. En él defiende que el mundo hispanohablante constituye una comunidad histórica compleja, fruto de intercambios, mestizajes y conflictos, y que reducir ese pasado a categorías morales binarias empobrece la comprensión histórica. En su ensayo Contra el pesimismo, Díaz Villanueva desarrolla una reflexión filosófica más amplia. Sostiene que Occidente atraviesa una crisis de confianza en sí mismo, alimentada por narrativas de culpa histórica y por una visión catastrófica del presente.
Según argumentó en una entrevista en Zenda, las políticas identitarias, cuando se convierten en eje central de la vida pública, erosionan la convivencia al fragmentar la ciudadanía en grupos enfrentados. Su crítica no se dirige únicamente a la izquierda, también ha señalado el auge de nacionalismos excluyentes en la derecha europea como una amenaza a la tradición liberal. Para Díaz Villanueva, la identidad nacional o cultural debe entenderse como un marco histórico compartido, no como un arma política permanente. Desde esta perspectiva, reivindica el legado ilustrado, el pluralismo y la tolerancia como fundamentos de la civilización occidental. En el ámbito económico ha defendido sistemáticamente lo siguiente: el libre comercio como motor de prosperidad histórica, la globalización como proceso imperfecto pero generador de riqueza, la necesidad de disciplina fiscal y la crítica a los populismos económicos de izquierda y derecha. Durante la crisis financiera y la posterior crisis sanitaria, sus análisis en la contracrónica insistieron en los riesgos de normalizar políticas expansivas indefinidas y en el peligro de que medidas excepcionales se conviertan en permanentes. Su enfoque combina historia económica y actualidad. Frecuentemente recurre a paralelismos con crisis del pasado, como la inflación de los años 70 o la Gran Depresión, para contextualizar fenómenos presentes. Como analista de opinión, Díaz Villanueva ha generado controversias. Algunos críticos lo sitúan dentro del ecosistema mediático liberal conservador español. Otros valoran su independencia financiera basada en micromecenazgo como garantía de autonomía editorial. En debates sobre memoria histórica, colonialismo o política migratoria, sus posiciones han provocado intensas discusiones en redes sociales y foros. Él ha defendido reiteradamente la libertad de expresión como principio irrenunciable, incluso para opiniones impopulares. Su figura representa un fenómeno más amplio, el surgimiento de comunicadores independientes que, gracias a plataformas digitales, compiten en influencia con medios tradicionales. A casi una década del lanzamiento de sus podcasts, Fernando Díaz Villanueva se ha consolidado como una voz influyente en las conversaciones públicas en España. Su impacto no reside únicamente en sus libros o artículos, sino en la construcción de una audiencia fiel que consume análisis histórico y político en formato digital. Su propuesta intelectual puede resumirse en 3 ejes: la historia como herramienta de comprensión, no de condena moral; el liberalismo como tradición cultural de límites al poder; y la defensa del debate abierto frente a la polarización identitaria. En una era marcada por la inmediatez y el enfrentamiento ideológico, Díaz Villanueva apuesta por el formato largo, la contextualización histórica y el análisis argumentado. Sus seguidores lo ven como un divulgador riguroso, sus detractores como un polemista ideológico. En cualquier caso, su influencia en el ecosistema digital hispanohablante es muy difícil de ignorar.